Bueno, vamos a empezar practicando el OM, ¿les parece? No sé si seguramente han visto, se los dibujo aquí, seguramente han visto este símbolo, ¿no? El 3 en sánscrito es una A. Esta colita sería la U y esta sería la M, que es una M que se escribe bueno, cuando lo escriben en caracteres de los nuestros, se escribe una M con un palito, con un puntito arriba. No es la M normal, quiere decir que es una M que se pronuncia cerrando la garganta como si dijéramos ganga. ¿Ves? Esa es una N que se hace en la garganta, no con la lengua en el paladar como nuestra N normal, sino una N que se pronuncia como Es por esta razón que muchas veces encontramos la palabra escrita como aung o ong. Entonces, cuando tiene esa M con puntito arriba, quiere decir que se pronuncia ong. Y la idea es que en esa zona, en ese punto de articulación, al generar sonido vibratorio, lo que se estimula, entre otras cosas, es la pituitaria. Entonces, normalmente lo que se practica con el OM es OM. Y si ustedes lo practican normal, la vibración se diluye en los labios. De hecho, la M en el alfabeto sánscrito es la última letra y simboliza el fin del proceso. Muerte se escribe con M, mrt, mrt, la palabra MRT, mrt, significa muerte. De ahí viene la palabra muerte, de hecho. Las lenguas indoeuropeas, como la nuestra, se derivan como tataranietas al sánscrito. Entonces, no exactamente tataranietas, pero bueno, en el árbol de las ramas, si uno va al origen, hay una parte importante del sánscrito. Entonces, la M, si uno pronuncia y hace la pronunciación incorrecta, lo que sucede es que la energía se diluye. Entonces, voy a empezar, simplemente vamos a cantar un poco el OM para que vean la diferencia cuando está bien pronunciado, ¿vale? Entonces, la idea es, en este momento lo vamos a hacer, me van a seguir a mí, entonces yo voy a hacer 3 tiempos de vocal y uno de M, pero es la ¿vale? Es como si dijeran ong, ong, pero con la boca cerrada, ¿vale? Ahora, ¿por qué AU? ¿No? Cuando yo les decía que esto es A y esto es U, literalmente yo aquí lo que tengo escrito es aum o aung. Pero cuando yo voy de la A a la U, fíjense lo que sucede. Pasé en el medio por la O. Entonces, lo que pasa con estos sonidos es lo que pasa como, por ejemplo, con los colores. Si yo voy del amarillo al verde, por el medio se crea el azul. Entonces, el signo del OM es un diptongo que representa la síntesis sonora de AUM, ¿vale? Esa UM tiene también tiene, el alfabeto sánscrito tiene toda una carga metafísica, cada letra tiene un valor. Entonces, la A es una cerrada, no es una A como la nuestra, sino es más bien una tancada como la del catalán, que es por la així, que es así más hacia adentro. Entonces, A, O, y si se fijan, el sonido naturalmente va de adentro hacia afuera por la boca. Experimenten. El sonido hace esta línea. Entonces, el OM representa la primera vibración a través de la cual se construye todo el universo. Es una vibración sonorolumínica que permea todo lo que existe. Este es el principio básico de la cosmogonía védica. Es decir, el universo se crea a partir de una vibración
sonoro-lumínica que se representa con el sonido OM, que en realidad sería AUM. Entonces, para cantarlo, lo que tenemos que hacer, como cada vocal tiene su lugar, hay que dejar 3 tiempos para las vocales, ya sea que nosotros hagamos AUM, o directamente hagamos la síntesis. ¿Vale? Otra cosa importante, aparte de estar pendientes del tiempo, es intentar que la respiración sea un ciclo natural. Es decir, inspirar profundamente pero sin que fuerce, es decir, una inspiración grande pero relajada. Y dejar que el sonido vaya hacia arriba. La gran diferencia entre pronunciarlo correctamente y pronunciarlo incorrectamente es que si yo hago OM con la M normal, me voy a relajar demasiado, porque la energía se pierde. En cambio, si mantengo la concentración en la NG, OM, ustedes se van a dar cuenta que la vibración sube hacia arriba y mantiene un estado de conciencia alerta. A nivel simbólico, lo que estamos haciendo es conectarnos con ese sonido vibratorio, como cuando tocamos una cuerda de la guitarra y hay otra guitarra presente en el mismo lugar, la misma cuerda vibra del otro lado. Entonces, de alguna manera es como acompasarnos para vibrar con esta vibración sonora que es primigenia, que es el origen del universo, con la cual se dirige uno a la divinidad, ¿no? A esa divinidad creadora. Entonces, vamos a practicarlo durante 5 minutitos para que vean los efectos y a partir de ahí les explicaré cuál es la relación entre el yoga, qué lugar tiene el canto de mantra dentro del yoga y cuál es la relación con el proceso psicológico, ¿vale? El proceso psicológico de control de las emociones y autoconocimiento. Dime. Una pregunta, dijiste los dos tipos, el de o sea, aumung o ong. ¿Hay alguna diferencia entre esas dos? La diferencia sería que el OM con solo la O sería como un sonido más básico, más primigenio, más sintético, y la AUM es más abierto, es decir, que a nivel energético y a nivel interno también es más expansivo. Yo les invito a que porque una cosa es la explicación, pero es muy importante que en la práctica ustedes lo constaten. Lo que podemos hacer es practicar al principio el OM y después hacer el AUM cuando surja y notan la diferencia, ¿ok? Entonces, ustedes en su casa, vamos a darnos 5 minutitos de práctica del OM. Voy a poner un... ¿Dónde está? Voy a hacer así y con esto ya sabemos que empezamos y terminamos, ¿ok? Entonces, acuérdense, es súper importante lo que les digo. Ir calculando, esto más bien lo voy a hacer yo, lo de calcular el tiempo ahora, pero cuando lo hagan solas, traten de descubrir cuál es su propia capacidad pulmonar en términos de tiempo, qué tanto les dura el aliento, y divídanlo en 4. Otra cosa a tener en cuenta es intentar que sea siempre una nota parejita. A veces viene bien ponerse la tampura, que es un instrumento que dan como una nota de base, o un dron, o un cuenco de cuarzo para acompañarse para que nos ayude a mantener la nota, porque suele suceder que uno va bajando la energía y la nota baja con nosotros. O hay grupos que se aceleran y van subiendo la nota y terminamos arriba. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque el mantra, bueno, ya empecé a dar la clase ahora, ¿no? Pero mantra viene de man, que es manas, significa mente, de ahí viene men. Y porque claro, el hombre se distingue de los animales porque tiene pensamiento. Entonces, por eso está la alusión a la mente, Manu, quiere decir hombre, viene de manas. Mantra
Tra es una declinación del sánscrito que le da valor de instrumento a la palabra. Entonces, literalmente, en términos etimológicos, mantra quiere decir instrumento mental. Entonces, lo que sucede es que como estamos involucrando el aliento, al estar respirando y entrenar nuestra atención para mantener esa nota con este ritmo definido y muy presentes en el cuerpo para estar alertas, para mantener la frecuencia, mantener digamos, la respiración homogénea, todo eso involucra toda nuestra atención y toda nuestra presencia. Y al final es imposible pensar. Si estamos atentos a mantener la nota, a hacerlo así con los 4 tiempos y a respirar de una manera más o menos rítmica y sosegada, es imposible que pensemos. Y en general todas las repeticiones de mantra tienen esta cualidad. Entonces, por eso es un instrumento, es para controlar la mente, ¿vale? Entonces, vamos a practicar. Yo empezaré con el OM y después, en algún momento, empezaré con la variación, ¿vale? Entonces, acomódense, busquen una postura cómoda, sobre todo con la columna vertebral, como si de la coronilla saliera un hilo hacia el techo y el coxis se enterrara en la tierra y entonces nuestra columna vertebral se mantuviera súper alineada, ¿vale? Inspiro profundamente y exhalo por la boca 3 veces. Inhalo. Exhalo. Inhalo profundamente última vez. Exhalo. Y comenzamos.
vamos con el aum. ¿Qué sienten? ¿O cómo están? Yo me siento muy bien, la verdad que me ha gustado. Me ha costado un poco más la segunda variación. Como que he tenido que estar más atenta. Pero ¿cuál estado, o sea, qué cambió de antes de cantar a después de cantar? ¿Notaron algo? ¿Notaron un cambio? ¿Notaron el tiempo que les costó responder? ¿Hubo unos segundos de silencio? ¿Responder te refieres a entrar a entrarnos, a adentrarte en el mantra? No, me refiero a cuando yo les pregunté cómo se sienten. Claro, lo que sucede es que te quedas como muy silencioso por dentro. Es como que uno no se puede poner verborreico enseguida. Es como que hay que volver otra vez a bajar a la mente, ¿no? Entonces, la idea es mantener ese estado el mayor tiempo posible, ¿no? Ese estado de quietud mental. De hecho, el momento justo, bueno, a mí en general me encanta ese momento, pero aquí lo sentí también mucho, de ese, cuando hay silencio, o sea, cuando estás cantando o escuchando algo, no sé qué, y se apaga, o sea, ese paso al silencio absoluto es como muy, bueno, no sé, a mí me hace mucho ruido, o sea, me llega mucho, y aquí como que lo sentí muy así, ¿no? Y es como que te invita a decir, no hables, no hables, ¿no? Quédate quieto, quédate allí, ¿no? En ese lugar absoluto. Esa es la idea, ¿no? El OM es el absoluto. Aquí, fíjate que yo no había probado hacer la separación de la con la U, ¿vale? Sí que es verdad que había hecho lo de la respiración, que la haces como garga o nasal, ¿no? Un poco así.
Y ahora cuando empezaste con el OM, dije, bueno, voy a hacer el ejercicio, ¿no? De probar la M de la boca con la NG de aquí atrás. ¿Cómo se siente la vibración diferente aquí en la cara o aquí detrás del cuello? Sí se nota la diferencia. Y una cosa curiosa que, bueno, les comparto, tengo aquí a mi gato dando vueltas, y cuando hacía la M con la boca pasa de mí, pero si hago el NG, viene por aquí y me hace... Hay una vibración ahí que no sé. Los gatos lo notan mucho. Mis gatas también cuando canto siempre vienen a molestarme. Vale, sí, porque ha hecho el cambio y cuando hacía la NG de aquí atrás venía mucho. Sí, yo creo que se les atrae lo que se genera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que se genera es yoga. Mucha gente traduce yoga por el significado etimológico de la palabra. Yoga viene de la raíz yug. Yug quiere decir unión. De ahí viene yugo. El yugo que le ponen a los bueyes para que aren la tierra. De ahí viene cónyuge. Uno se pone el yugo con otra pareja para arar la tierra, ¿no? Entonces, muchas personas interpretan yoga como la unión de la mente con la conciencia o del alma individual con el alma universal, ¿no? Tiene mucho este sentido de unión. Sí, pero digamos que la definición más correcta estaría puesta en los Yoga Sutras, que dice Yogas Chitta Vritti Nirodha, que quiere decir el yoga es la cesación o el detener, la cesación de las fluctuaciones mentales, o sea, del pensamiento. Ese estado de paz, eso es yoga. Entonces, lo que sucede en Occidente es que a nosotros nos llega un yoga que ya se genera en el siglo anterior a partir de la interacción con gimnastas, me parece que era un sueco en concreto, que de alguna manera como que estructura una serie de posturas que se utilizaban, que utilizaban los sabios como parte de su rutina para prepararse para meditar, para lograr ese estado de unión. Entonces, las asanas, las posturas, tal como las conocemos hoy, es una microparte de todo lo que implica la práctica del yoga. El yoga, en realidad, es una disciplina, es una postura, es una forma de vida y sobre todo es una cosmogonía, es una forma de entender la existencia dentro del marco de la cosmogonía védica, que es el origen de su creación, y se termina de concretar como una rama filosófica cuando se escriben los Yoga Sutras, que es más o menos la misma época en la que se escribe el Samkhya Karika, que es otro libro súper importante, que es de alguna manera la base del budismo. Entonces el yoga es una rama filosófica que surge de los libros que son los Vedas y los Upanishads, que son libros que tienen 3.000, 5.000 años de antigüedad escritos, pero los Vedas con toda seguridad tienen mínimo 8.000 años de existir, pero se transmitían a nivel oral. Antes de que los escribieran en tablillas, en una forma de escritura que se llamaba Brahmi, hace 5.000 años, ¿no? Se tienen vestigios de las primeras tablillas escritas de 5.000 años de antigüedad, pero la forma de preservar este conocimiento era el canto védico. Entonces ellos cantaban estos textos constantemente con una serie de variaciones y fórmulas mnemotécnicas para acordarse, para preservar. Pero como entrábamos en una era de más degradación humana, por compasión a los seres humanos que se venían, que iban a ser más tontos, más débiles, con menos memoria y con menos disciplina, decidieron escribirlo para que ese conocimiento no se perdiera. Y es así como los Vedas llegan a nuestra era. Entonces los Vedas se terminan de concretar y a partir de esos, digamos, empiezan los Vedas y a partir de esta época, de este periodo de la historia, al final se escriben los Upanishads, que son ya unas escrituras más bien filosóficas, que son más la base de todo este pensamiento. Entonces, el yoga es una disciplina, una filosofía, cuyo objetivo es lograr el acallar la mente para poder estar en plena unión con nuestra conciencia. Y las asanas son unos
aditivos que se nos piden para que podamos preparar al cuerpo para meditar. Pero la base de la práctica del yoga, cuando leemos los Yoga Sutras, en los Yoga Sutras, que quiere decir, en los Yoga Sutras se habla del Ashtanga Yoga. Ashta significa 8, Anga significa miembro, como brazos o piernas. Entonces el yoga tiene 8 brazos, 8 piernas, de las cuales la base son yamas y niyamas, que son una serie de observancias, cosas que uno tiene que procurar hacer, y de restricciones, cosas que uno tiene que evitar hacer, para poder prepararse y tener la energía necesaria para practicar yoga. Luego vienen las asanas, el entrenar los sentidos, pratyahara, y el pranayama, que es también una práctica con la respiración. Y todo esto es solamente para prepararnos para meditar. Entonces, el problema que ha sucedido es que en Occidente, como nosotros estamos muy dirigidos a lo externo, a la apariencia, hemos puesto mucho más atención en los beneficios físicos y en la vistosidad de la práctica de las asanas, y eso es lo que nosotros hemos difundido, pero se ha perdido muchísimo todo el contexto que lo acompaña. Algo parecido a lo que está pasando con el mindfulness en el budismo, ¿no? El mindfulness es una técnica concreta de meditación que se utiliza dentro de un marco, de una disciplina espiritual para generar un fin concreto, que tiene que ver con el crecimiento del alma. Pero nosotros nos hemos quedado solamente con esa pequeña parte que nos ayuda a estar más tranquilos. Entonces, lo que explicamos un poco, o la postura desde la cual enseñamos el yoga en la escuela donde estamos dando clases, en Yoga Inbound, es que tratamos de enseñar el yoga con todo el pack completo. Decir, bueno, tú practicas yoga, pero que sepas que esta disciplina tiene como objetivo que tú te reúnas que tú reúnas toda la energía vital para que puedas estar más plenamente presente y consciente de tu verdadera naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Entonces ahora les explico más o menos cuál es la interrelación, ¿no? Porque la idea de la charla era darles algunas herramientas para que puedan entender cómo esta disciplina de aquietamiento mental nos puede facilitar la conciencia de nosotros mismos, la conciencia de nuestras emociones y por lo tanto un control, no necesariamente un control mental, sino un desapego de nuestras emociones para que no nos arrastren, ¿no? Lo que pasa con las emociones es que muchas veces no somos conscientes de ellas y actuamos en función de por donde nos tiran. Y lo mismo pasa con los sentidos, ¿no? El yoga lo que hace es ayudarnos a mantener la atención en un solo lugar, firme, y ser dueño de donde pongo mi atención. Pero si no tengo entrenado los sentidos, el sonido me distrae, me viene un olor y se me antoja irme, voy caminando y me acuerdo que, ¡ay, qué rico una pizza! Bueno, entonces voy como todo el tiempo en función de los estímulos que me van llegando y me pierdo, ¿no? Muchísima de la indeterminación en la que vivimos hoy día con tantísima estimulación auditiva, sensorial, es la dispersión, especialmente en estos momentos, ¿no? Porque ustedes imagínense que el yoga se genera hace siglos en un entorno absolutamente natural. No había ruidos, no había transportes, no había tanta gente. Entonces había un nivel de silencio y una claridad que podías percibir muchísimo más hacia afuera y hacia adentro. Pero hoy día estamos todo el tiempo constantemente bombardeados. Estímulos, estímulos, información, información, información. Y si no encontramos un centro, es como si fuera una fuerza centrífuga y estamos todo el tiempo dando vueltas, ¿no? En función de todos estos estímulos. El yoga lo que nos ayuda es a buscar ese centro y mantenernos en el centro del huracán. Sin... En la medida en que nosotros practicamos asanas, mantra, pranayama, que son la base, empezamos a entrenar el músculo de la atención para que se mantenga firme y podamos controlarla. Este es el objetivo del yoga. Lamentablemente hoy por hoy se ha convertido en una
en una disciplina más circense de hacer posturas y verse súper fitness con esas mallitas y los super tops en el amanecer y sacar 400 fotos en Instagram. Y hemos terminado convirtiendo esta pequeña parte del yoga en una caricatura del narcisismo. Y es un poco lo que queremos evitar, ¿no? La ventaja es que mucha gente puede acceder al yoga y aunque sea de esta manera equivocada de, bueno, voy a hacer ejercicio y me voy a poner guapa y aparte está de moda y voy a ser sana y mejor persona y eso alimenta mi narcisismo, la ventaja es que es una práctica que en sí misma ayuda. Entonces, poquito a poquito, la gente empieza a descubrir todos los beneficios, ¿no? El beneficio no solamente de un cuerpo más consciente, más sensible, más flexible, sino que también tiene beneficios mentales y beneficios que nos permiten estar más conscientes en nosotros, más sensibles a nuestro estado interno, y a partir de ahí hay mucha gente que empieza una búsqueda. Entonces, lo que hacemos en la escuela es, aparte de enseñar la parte física, que obviamente es en donde se pone más énfasis porque estamos enseñando a profesionales para que vayan a trabajar con otras personas y tienes que tener es una responsabilidad y hay muchísimo énfasis en el tema de las asanas, pero hay una parte muy importante de la formación que tiene que ver con toda la parte filosófica, el mantra, que es como un aspecto más espiritual o más a nivel de conciencia de la propia práctica, y lo combinamos con psicología, con el objetivo de que al final la filosofía se pueda entender no solo como una doctrina, sino poderle dar una aplicación concreta en nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque el yoga nunca estuvo separado de un camino espiritual, surge de una necesidad espiritual de la mente de volver a reconectarse con esa realidad eterna. Pero occidentales como somos, le vemos la parte más externa, más visible, más consumista, y se ha perdido todo el otro. Entonces la idea es esta. Y bueno, el tema, no sé, si quieren interrumpirme lo pueden hacer, ¿eh? Si tienen alguna pregunta también, yo no tengo problema en parar. Pero es que yo me embalo y me pongo a hablar y luego ya todo el mundo a lo mejor da como, no doy espacio a preguntas, pero pueden pararme y me preguntan. Entonces, bueno, ya les dije la definición del yoga. ¿Cuál sería la definición de psique? ¿No? ¿Por qué hablo de psique? Porque el yoga y el Samkhya Karika es otro libro súper importante, Karika quiere decir versos, los versos del Samkhya. Entonces, en este libro se explica muy concretamente cuál es la naturaleza de la existencia y se hace mucho énfasis en describir cuál es el aparato psíquico, que en sánscrito sería el Antakarana, ¿no? El aparato interno, sutil. Entonces, ellos hablan de una estructura que se compone de 3 aspectos, como si fueran 3 patitas que sostienen el aparato psíquico, que son la buddhi. Buddhi quiere decir awareness. La palabra más precisa para decirlo es awareness, la capacidad de conciencia, despertar, ¿no? La atención. Buddha quiere decir el despierto. Es la buddhi, que es la conciencia uniéndose a la materia, y en esta unión se da la capacidad de poder percibir, de estar, de que la conciencia se encienda, como si fuera una metáfora. A partir de esta conciencia encendida porque está dentro de una materia que le permite percibir, se crea una instancia que es el yo, que es ahí donde la psicología occidental podría hablar del self, del locus del yo. Es decir, la primera idea que tiene la conciencia cuando se encarna en un cuerpo es decir, yo. Es decir, estoy aquí presente, hay una entidad separada. Y luego viene la mente, manas, que sería la capacidad de percibir, todo el aparato de sensopercepción, ¿no? Todos los sentidos que reciben la información del mundo externo y lo traducen en información para que la mente lo defina y la conciencia lo perciba.
Entonces, el Samkhya y la filosofía del yoga tiene mucho énfasis en cómo funciona este aparato psicológico, porque de lo que se trata es de que la buddhi se desidentifique tanto del yo como de sus pensamientos y recupere esa conciencia de sí misma como una entidad que no es material, sino que está teniendo una experiencia física, pero que no es esto, que no muere cuando el cuerpo se acaba. Entonces, fíjense qué profundo y qué filosófico es el origen, ¿no? Entonces, toda la práctica del yoga tiene que ver con el poder desidentificarnos de nuestra idea de yo, de nuestra idea de ser individuos separados y de nuestros pensamientos. En psicología occidental, lo que sucede es que en algún momento de la historia, lo espiritual se separa del conocimiento. Esto pasa porque, bueno, la iglesia ya de entrada no era una institución auténtica que realmente quisiera transmitir un conocimiento, sino que se funda en contubernio con el gobierno y ya era una institución política desde su inicio. O sea, la enseñanza de Cristo ya habían pasado 3 siglos para cuando la iglesia se funda, ya estaba tergiversada. Entonces, la iglesia en contubernio con el gobierno se encarga de educar, y en esa educación se carga todo el conocimiento antiguo y mantiene a la gente en un estado de ignorancia absoluta. O sea, todo el medioevo de Europa, esa enorme cantidad de tiempo donde aquí se vivía un horror de ignorancia, en ese mismo periodo de tiempo en India había debates filosóficos en sánscrito para poder describir a lo divino, ¿no? Había un florecimiento cultural impresionante. Entonces, lo que sucede con nosotros es que en un momento la ciencia se crea como un método para poder dominar el mundo de la materia a través de la razón. Entonces, el método empírico se fundamenta como el conocimiento más fiable y absoluto, y todo el mundo de lo trascendente, de la conciencia, de lo emocional y de lo simbólico, psicológico, que no puede ser percibido con los sentidos porque es interno y por lo tanto no puede ser sujeto de estudio empírico en toda regla, porque no es una materia que uno pueda repetir en experimentos, se queda un poco así como colgado. La iglesia, de alguna manera, se queda con la potestad de este ámbito de la existencia, y hay una división entre el conocimiento de la materia y el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra psique y de lo espiritual. Y esta escisión esquizofrénica es lo que nos ha llevado hoy como civilización a tener una gran capacidad tecnológica, pero sin saber para qué nos sirve. No sabemos bien cuál es el objetivo de consumir más, crear más, crear más. Tenemos una gran capacidad de manipulación de la materia y lo que estamos haciendo es matar el planeta. Porque estamos perdidos del centro interno que nos da sentido. Y esto en otras culturas antiguas no pasaba, ¿no? La presencia de lo trascendente en términos religiosos, ¿no? Porque religión viene de religare, es decir, el camino para religar lo individual con lo universal o la conciencia con lo divino. En ese sentido, todas las culturas antiguas que no perdieron esta estrella polar no llegaron tan lejos en su desarrollo tecnológico, pero tampoco tan lejos en la autodestrucción. Y lo que hacemos en yoga de alguna manera es poder comprender qué es esto que nos permite funcionar desde un lugar más alto que no es solamente el de la razón, sino desde la conciencia, ¿no? Hay 3 niveles. El nivel de la materia, que es sensible, lo que es sensible, que podemos percibir a través de los sentidos. El nivel de lo inteligible, la razón, los pensamientos, lo que puede ser dicho en palabras. Y lo trascendente, lo que es percibido por la conciencia. Y están clarísimamente escalonados. Es decir, la conciencia lo percibe todo, la razón percibe la materia no puede percibir a ninguno de los otros 3, de los otros 2, pero la razón no puede decir la conciencia, no puede acceder a ella a través de la razón.
ese estado de silencio, pero a la vez tan real y tan contundente que nosotros no podemos describir con palabras, pero que sabemos que está, es porque está arriba de la razón. Entonces, la idea del yoga es poder quitarnos toda la identificación con nuestro cuerpo y con nuestra mente y poder establecer nuestro estado de conciencia en ese lugar desde el cual vamos a ser conscientes de lo que pensamos y entonces podremos controlar un poco más nuestros pensamientos, que son una pelota compulsiva de información que va saliendo todo el tiempo de nuestra cabeza en ese monólogo mental que nos acompaña durante toda nuestra vida, y todos los efectos que tiene esto en nuestro cuerpo, ¿no? Porque con los pensamientos nosotros generamos muchísimos estados internos emocionales que nos alteran la forma de vivir. Entonces, la práctica del yoga en realidad lo que quiere es que nosotros estemos subiendo constantemente a ese lugar de la conciencia y teniendo prácticas físicas de respiración y de control mental para que podamos mantenernos en ese estado el mayor tiempo posible, siendo conscientes del ser que somos sin dejar que nuestros pensamientos o nuestras emociones conduzcan el carro solas. Entonces, ¿cuál sería la interrelación entre el yoga y la psicología? Que sería la siguiente: para poder nosotros controlar los sentidos y la mente, tenemos que conocerla. Entonces, uno de los primeros, ¿se acuerdan que les decía que había unas prácticas y unas restricciones y unas observancias, ¿no? Que son la base. Una de estas es Swadhyaya, que es el conocimiento de uno mismo. Parte de la disciplina del yoga es conocer lo que somos y empezar a distinguir que no somos nuestros pensamientos, que no somos lo que aparentamos, ¿no? Yo no soy una chica de tal edad, de tal país, con tal profesión. Esas son condiciones o circunstancias que acompañan mi vida, pero yo no soy eso. Entonces la identidad se coloca en un lugar como neutro, sin contenido, que es el ser, y todo lo demás es algo transitorio. Y en la medida en que nosotros nos situamos en este lugar de identidad sin contenido, lo que se genera es desapego y mayor control. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Había alguna duda o tenían ganas de preguntar algo o les gustaría que tire por algún lugar en concreto? Sí, a mí comentaste el tema de los pensamientos, ¿no? Y los sentidos, pero también en algún momento tocaste el tema de las emociones, de los sentidos. Voy hacia ahí, Perfecto. hacia ahí. Ya está. Entonces les explicaba, ¿no? La psique es este aparato psíquico, según el Samkhyakarika, el Antakarana o el aparato psíquico. Son estas tres instancias. Según Occidente, antes de la psicología y antes de la ciencia, se hablaba de la psique. Psique, el concepto, creo que etimológicamente, no estoy segura de esto, pero en algún lugar leí que quería decir mariposa, que es como una metáfora de ese aliento vital que le da la vida, insufla la vida en el alma. Entonces, literalmente la psique sería alma. Pero claro, con esta separación que les cuento que se hizo después entre lo espiritual y la ciencia, cuando la ciencia comienza a tratar de entender el comportamiento humano, retoma la palabra psique, pero desprovista de esta connotación espiritual, y entonces para nosotros en psicología, la psique termina siendo esa estructura o sistema de estructuras que genera una serie de procesos para que el organismo se adapte al entorno. Y esto incluye pensamientos y emociones, ¿no? La psique tiene dos funciones básicas: la sensopercepción, la cognición, la mente, y por otro lado, los afectos. Y es muy curioso porque fíjense, esto, si bien está implícito en el conocimiento de Oriente, en Occidente hemos tenido muchísimo más énfasis en tratar de entender
los aspectos de la personalidad y cómo eso se relaciona con nuestras emociones y, y se manifiesta en las relaciones. Entonces, lo que es muy bonito es que de alguna manera la psicología occidental se ha centrado mucho en entender la psique desde esta perspectiva, que es lo más externo, y el aspecto trascendente lo podemos tener en la psicología oriental, la filosofía en realidad, porque la psicología en realidad es una rama de la filosofía. Entonces lo que está sucediendo ahora, que se manifiesta en la corriente de la psicología transpersonal, o sea, transpersona, más allá de lo personal, más allá del carácter, es que de alguna manera Oriente y Occidente se han reencontrado y se están complementando. Y lo que hacemos en la formación es más o menos intentar integrar la perspectiva de Oriente y dar elementos de psicología para que se pueda entender el ser humano con esta integralidad, ¿no? No solamente la parte de lo personal, de lo emocional y de nuestras sombras y nuestro inconsciente y nuestros traumas, sino también todo ese otro aspecto trascendente que nos permite observar toda esta realidad desde un lugar desapegado. Entonces, ¿en dónde están las emociones, no? Si tenemos la mente como parte de la estructura psíquica y tenemos la conciencia como parte de la estructura psíquica, ¿qué pasa con las emociones? Bueno, emoción viene de la palabra emovere. Literalmente quiere decir que mover hacia afuera. Algunas personas lo interpretan como eso que te saca de tu sitio, que te mueve para afuera, que es verdad, que cuando uno está emocionado, muy emocionado, se descentra, ¿no? Esta cosa estaba descentrada, estaba fuera de mí, no estaba en mi centro. Pero también puede tener la significación de aquello que nos mueve, que nos motiva, que nos lleva hacia, ¿no? Emotion. Todo lo que sea moción tiene que ver con el movimiento. Emoción es energía. Entonces, no es algo psíquico, ni es algo físico, sino algo que sucede entre ambas cosas. En la perspectiva védica se habla del prana como una energía vital que de alguna manera se activaría o se ve afectado por las emociones, porque es parte de las emociones. Pero no está en ningún lugar, ¿no? Las emociones son lo que pasa con nuestra energía cuando nuestros pensamientos generan una realidad y respondemos a esa realidad, o cuando los sentidos nos indican una situación y nosotros respondemos a esa realidad. Entonces, lo más interesante aquí es no perder, perdón, Linda, te me fuiste, pero ya estaba embalada y, bueno, ojalá, si no, ya le explicamos de nuevo. Bueno, entonces, la idea es que lo emocional, en tanto energético, como no tiene un correlato físico, es la interrelación entre lo psicológico y la manifestación corporal. Lo que sucede con el yoga es que al estar entrenando nuestra atención para estar más sensibles a todos nuestros procesos corporales, la conciencia de las emociones se vuelve mucho más fácil, porque estamos más despiertos a lo que nos pasa por dentro. Pero si yo practico yoga y me beneficio de la técnica del ejercicio físico, puede ser que en efecto me vuelva más sensible y me pasen cosas, porque además a nivel energético, cuando practico las posturas, se mueve la energía. Y hay veces que en clase hay gente que llora o que le pasan movidas energéticas porque están las emociones ahí bullendo. Pero si yo no estoy en un camino de autoconocimiento que me permita reconocer lo que me está pasando y tener un poco de conocimiento al respecto, pues esos beneficios van a ser aleatorios, una consecuencia, me puedo beneficiar de ellos, pero no es lo mismo que sacar partido porque yo estoy haciendo un estudio de mí mismo. Por otro lado, también se habla de santosha, que es la limpieza, ¿no? O sea, llamas y niyamas, que son las observancias y las restricciones básicas del yoga,
nos hablan de cómo tenemos que comportarnos con el mundo, llamas, ¿no? No violencia, no tener violencia, no violentar ningún tipo de vida, satya, ser veraces, ser honestos, y una serie de prescripciones que van en función de esto, no robar, no acumular innecesariamente, no desperdiciar nuestra energía. Y luego viene la parte de niyamas, que es la primera, saucha, que es limpieza. No solamente limpieza externa, sino limpieza de nuestro ser. Y ahí es donde empieza el trabajo psicológico profundo, porque para que yo pueda realmente tener la energía necesaria para poder tener una disciplina que me ayude a conectar constantemente con lo divino, tengo que tener mucha fuerza que no se desperdicie. Y el problema es que nosotros venimos arrastrando una serie de creencias de producto de la cultura, de nuestra educación y de nuestra historia. Entonces, cuando somos pequeños, vivimos, por ejemplo, en un entorno donde nuestra madre es depresiva y la pobre hace lo que puede, pero está como ausente. Yo viviré acostumbrada a una especie de ausencia, una carencia de atención, que será muy difícil que yo pueda definir, pero que me afecta. Y esta afectación de alguna manera va a marcarme y va a generar que yo llegue a ciertas conclusiones a partir del sufrimiento que en ese momento de infancia no tengo elementos ni cognitivos para entender, ni internos para sostener. Entonces, todas las carencias de nuestra infancia van a determinar que nosotros funcionemos de tal manera, y si no somos conscientes de ello, por más que hagamos yoga, todo esto nos va a continuar determinando. Entonces, a lo mejor, que esto es lo que pasa muy a menudo, yo puedo volverme muy disciplinado y tener una gran práctica y ser muy atleta, pero voy a seguir siendo la misma persona. Y esta es la razón por la cual hay tanto escándalo con los gurús, porque no se miran la sombra. El concepto de sombra, es decir, de una serie de contenidos inconscientes que nos determinan y no somos conscientes de ellos, no se tenía en India. Este es el gran aporte de la psicología occidental, concretamente del psicoanálisis. Entonces, es muy interesante cómo de alguna manera en el yoga nos dicen, limpia tu mente, limpia tus emociones, trata de mantenerte vacío de toxinas, cuidando tu alimentación, mantente limpio de emociones negativas, cuidando tus pensamientos, y límpiate de todo aquello que vienes arrastrando. Y claro, para practicar yoga lo que necesitamos hacer es hacer una limpieza psicológica brutal. Limpiar, practicar para mantener una conciencia elevada y crecer como almas. Entonces, lo que tratamos de hacer es enseñar todos estos preceptos de tal manera que podamos implementar un camino de autoconocimiento a la par de una práctica física. No solamente teórico, no solamente filosófico y no solamente físico, sino también una práctica de autoconocimiento que es imprescindible para poder practicar el yoga en su o sea, de una manera más real, ¿no? Refiriéndonos al yoga más como un camino de vida, como una vía espiritual, que como un ejercicio concretamente. Entonces, yo les explicaba, ¿no? Las emociones son reacciones fisiológicas, una de las cualidades de las emociones es que son muy instintivas, están muy relacionadas con los neurotransmisores, es decir, que nos generan cambios fisiológicos a partir de una química cerebral, son más biológicas, son mucho más fuertes, pero son reacciones de nuestra psique para adaptarnos al entorno. Si estas reacciones responden a un estímulo externo, son absolutamente adaptativas, son súper inteligentes, ¿no? El cuerpo nos dice cuidado, peligro, y se nos encoge el estómago y nos ponemos alertas y salimos pitando porque hay una víbora. O el cuerpo nos dice esto duele, aquí hay una pérdida, date tiempo de recuperarte. Entonces la tristeza nos ayuda a detenernos, a ir hacia adentro y regenerar, a entender el valor de lo profundo. La rabia nos sirve para podernos defender y poder luchar, ¿no? Hay que tener una carga de rabia para poder salir a cazar un mamut,
o para poder decirle a alguien, este es mi territorio, no te metas, o incluso para construir y decir, venga, va, podemos, ¿no? O sea, la agresión tiene mucho que ver con la capacidad de ser empresario, de ser, la iniciativa, la asertividad, son todas energías parecidas, ¿no? Estas son las más básicas, miedo y agresión. Pero luego vienen las otras, digamos, las más básicas, miedo, tristeza, alegría, que es cuando nos compartimos y compartimos con los otros, que al fin y al cabo es como como el sumo, ¿no? De los momentos pico, los momentos más bellos, es cuando podemos compartir nuestro ser en alegría con otros. Miedo, tristeza, alegría, ternura, amor, hay toda una... No se sabe bien si el amor es una emoción o si es un estado y la ternura sería un estado transitorio del amor. Hay todo, eso es un poco polémico. Y miedo, tristeza, alegría, ¿Rabia? enfado. ¿Perdón? Rabia, rabia, decía. Rabia, sí, enfado, rabia. Hay quienes también ponen el asco, que es una reacción como muy fisiológica, y la sorpresa, que también hay quienes lo relacionan incluso con el estado de iluminación. Estas dos serían como un poco más una reacción fisiológica, ¿no? Porque el asco nos protege de lo que nos hace daño, y el asombro tendría que ver como con el descubrimiento de algo que nos trasciende. Pero, digamos, en términos básicos, serían matea, miedo, alegría, tristeza, enfado y amor o ternura. Entonces, estas 5 emociones básicas serían el fundamento fisiológico sobre el cual se basan los sentimientos. Los sentimientos son la interpretación de la cabeza de, ay, esto que estoy sintiendo se debe a tal o cual, porque esta tipa me hizo daño, es una chunga, tralala, yo soy un imbécil, bla, 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 bla. Entonces, con todo este rollo mental, yo hago de esta emoción básica una sensación que se va manteniendo en el tiempo con base en un relato interno. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es esta. Esto es parte fundamental del proceso de la psique. Entonces, si yo practico yoga y empiezo a hacer ejercicios físicos de respiración, de canto de mantras, que me permiten separarme de mi experiencia y poder verla con una cierta perspectiva, voy a empezar a reconocer mis patrones de pensamiento, voy a estar más sensible para ver qué es lo que me está pasando cuando las emociones aparecen, y en vez de que me cojan como una ola y me arrastren y de repente no sepa, me revuelquen y no sepa de dónde está porque tuve un arranque de ira o un arranque de drama y monté un pollo, voy a ser capaz de decir, mi cuerpo estará sensibilizado y mi conciencia estará alerta para decir, uy, esto, ¿qué me está pasando? Y podré ser un poquito más consciente y más controlar un poco más. Entonces, tal vez no controlar, pero sí no dejarme arrastrar. Esta sería la idea fundamental, ¿no? Las emociones no se controlan. La única forma de sostenerlas, de trascenderlas, es viviéndolas. Pero no es lo mismo vivir un duelo o un dolor dejándome arrastrar por el dolor y abatiéndome, que siendo consciente de que estoy pasando por un momento muy doloroso, pero que en realidad mi ser y mi existencia están en otro plano. ¿Sí me entienden? Entonces, la interrelación, ¿cómo estaría? Por ejemplo, el mantra, ¿no? El canto de mantras. Uno trabaja el prana, trabaja la energía vital, ¿no? Al estar respirando y cantando y haciendo que esta respiración tenga como un cierto ritmo, hay un equilibrio que se establece. La mente, cuando yo pienso, o sea, el prana está directamente relacionado con la función de la mente. Entonces, cuando yo estoy atenta a mi respiración, la mente no puede estar pensando, no puedo hacer esas dos cosas a la vez. Nos sensibiliza, nos carga de energía y el prana se purifica. Con las asanas lo que hacemos es que nos enseñan a ser tan sensibles de los lugares internos, en el equilibrio, en qué tanto extiendes, la fuerza, no hacerte daño, pero insistir, ¿no? Y generar también como una cierta disciplina
de fuerza que te permita sostener, y todo esto hace que nos hagamos más sensibles a nuestros procesos internos, que de alguna manera nos van a ayudar a ser más sensibles de las emociones. Entonces, parte de la práctica, acompañar la práctica, no solamente de la sensibilización corporal, sino de un autoestudio y poder aprovechar que esta sensibilidad interna me va a dar más información para que cuando yo esté viviendo la vida ordinaria pueda sentir más mi cuerpo y percibir cómo se manifiestan las emociones dentro de mí. Esto sería el aporte de lo psicológico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que puedo aprender es ver cómo se manifiesta en mí la rabia. Hay gente que siente un nudo en la garganta y que no se sabe enfadar. Se enfada, se cierra, se le cierra la garganta y se va. O se calla, y no hay forma de entrar ahí. Entonces, y hay gente que no, hay gente que siente la rabia como una bola de fuego en el estómago y arrasa. Entonces, el poder conocer cómo se manifiesta físicamente a través de la sensibilización del yoga y de la práctica de la mente, de la atención. Si yo empiezo a reconocer cómo se manifiesta en mí cada emoción, será mucho más fácil que cuando me suceda diga, ay, esta sensación ya me la conozco. Ay, este nudo aquí otra vez. Y en la medida en que eso va pasando, primero pasa cuando cuando ya te arrastró, cuando ya montaste el pollo otra vez y dijiste, ay, siempre me meto en este mismo tipo de saraos. Cuando empiezas a estudiarte a ti mismo y aprovechas toda esta sensibilidad, si estamos en un camino de autoconocimiento, puedes empezar a estudiar qué fue lo que me disparó, qué tipo de situaciones, y esto es lo que es el trabajo de autoconocimiento concretamente. Entonces, una de las herramientas que les quería pasar es que traten de observar cómo se manifiestan ustedes cada emoción. Entonces, darse unos días, una semana, 3 días, para estudiar cómo es cuando estoy triste. ¿Qué efectos tiene en mí la tristeza? Cuando estoy triste me aíslo. Cuando estoy triste me pongo chipil y busco compañía. ¿Cómo lo noto en mi cuerpo? Tips. La tristeza va hacia abajo. Nos apachurra. Por eso las frases. Estoy apachurrado, estoy down, porque va hacia abajo. Cuando estás enfadado, es todo lo contrario. El enfado te lleva hacia adelante, te embalas, es más impulsivo, es más agresivo. Entonces, el enfado siempre tiene que ver con la prisa, el necesitar hacer las cosas. No necesariamente enfado, puede ser agresión, pero es la misma energía. Entonces, ver cómo se manifiesta en mí esta fuerza me va a dar elementos para poder saber si estoy utilizándola a mi favor o si está arrastrándome como una simple reacción automática. La energía hacia adelante es enfado, hacia arriba es la alegría. Y por eso usamos, es muy ligero, fue el subidón de las drogas, ¿no? Cuando estamos hacia arriba, hay una tendencia a estar más alegres, el baile, ¿no? Es toda energía que nos sube. Te levantas cuando estás alegre. Hacia atrás sería más la recepción, tiene que ver más o con el miedo de rechazo o con la ternura del recibir, que es más en el centro, pero un poquito hacia atrás para recibir. Entonces les digo esto para que más o menos puedan empezar a observar a nivel físico, a nivel corporal, cómo se manifiesta determinada emoción, y obviamente la alegría bienvenida es, ¿no? Excepto cuando es una evasión porque no queremos ver la realidad y estamos todo el tiempo queriendo estar de fiesta porque no podemos sostener el down. Excepto en esos casos, la alegría no hay que trabajarla, pero sí que hay que trabajar sobre todo la tristeza para poderla depurar, la rabia para poderla usar a nuestro favor y el miedo. El miedo es una de las más difíciles. Como les decía, el miedo nos tira para atrás, ¿no? Te tira para atrás, da frío, me corre frío en la espalda, ¿no? El enfado es más fuego, estoy enchiladísimo, estoy caliente. No todas las frases tienen una razón de ser. Entonces,
yo les invito a que, si les interesa, hagan una observación así sistemática al final del día de revisar cuáles eran mis estados emocionales o por qué emociones pasé y cómo las sentí. Y a partir de ahí poder durante el día ir tratando de reconocer si siento o noto que hay una emoción, detenerse y ser muy físico, a ver qué me está pasando. Tengo este hueco en la garganta, tengo este nudo, este peso en la espalda. ¿Qué es lo que cómo se manifiesta esta emoción? ¿A qué me recuerda? Y a partir de ahí ir reconociendo más cómo nos dominan. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, la interrelación sería esta, no sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda? Porque, bueno, todo este relato era un poco para explicar cómo encaramos el trabajo psicológico, filosófico, yógico en la escuela. Y como ya es la hora, si quieren, no sé, les dejo 10 minutitos o 5 para si hay alguna pregunta. Y si no, bueno, pues nada, la idea era esta, ¿no? Poderles enseñar cuál es nuestro enfoque con la escuela y decirles que cada año o cada formación, porque tenemos formación de Hatha, Vinyasa y Ashtanga, y en cada formación damos un temario diferente, pero son complementarios para este camino, ¿no? En alguno explico cuál es el aparato psíquico, cómo funciona el karma y el dharma, que es algo súper bonito. En otro grupo explico llamas y ni llamas, que es un trabajo con uno mismo súper guapo. Y en el otro trabajo todo lo que es Antakarana. Ay, ahora no me acuerdo. Todo lo que es la cosmovisión y digamos es como una introducción. Entonces vamos haciéndolo progresivo para que el camino de autoconocimiento también vaya siendo acompañado, progresivo en este sentido. Entonces, bueno, si alguien tiene más dudas, lo tenemos todo en la web. Y si hay alguna pregunta, yo encantada tenemos, no sé, el tiempo que quieran y hacemos un pequeño debate o si alguien tiene dudas. No, yo dudas, ¿no? Lo que sí que me cuadra muchísimo lo que explicaste, ¿no? O sea, esta parte, me gustó mucho la parte de decir, pues está lo psíquico-mental, ¿no? O sea, cuando, como tú dices, cuando estoy pendiente de mi respiración o de tal, pues no estoy pensando en otra cosa y acallas de alguna forma los pensamientos. Pero es verdad, me gustó mucho lo de que las emociones y los sentimientos tienen como una conexión con el cuerpo, ¿no? O sea, como lo que tú decías, a mí me ha pasado de alguna vez un enfado tan grande que hasta te sudan las manos, se te sube la sangre, te pones rojo, ¿no? En plan, me hierve la sangre. Y ese momento de decir, uff, o sea, físicamente estoy notando tantísimo algo que sí está en el cuerpo, pero no es orgánico, es una reacción a algo de fuera y que tiene que ver mucho con el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando lo detectas y dices, espera, me estoy enojando, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, esta conexión, bueno, que lo explicaste súper claro y es como, todo tiene sentido. Sí, es una pena que somos seres humanos, que tenemos psique, emociones y nadie nunca nos habla de esto. Es Totalmente. absurdo. Totalmente. Marian, ¿querías decir algo? Vale, como vi que... bueno, pues nada, me alegra espero que les sirva de algo todo este rollo. Muchas gracias. Y bueno, si algún día les interesa venir a la formación, a Daniela y a Mariana, que son más colegas, si queréis venir un día a probar, encantada de la vida. Y bueno, Luz, espero que te haya servido también. Si tienes alguna duda, comunícate con Patricio, pero espero que te haya servido como para saber más o menos cómo enfocamos el trabajo en la escuela. Ha sido muchísima información y a cada cosa que ibas diciendo estaba todavía más contenta de haber empezado todo este camino para ir aclarando varias dudas, porque la verdad que habrá sido tan boom la información que necesito unos días para procesarla. Digerir. Y seguramente que me entrarán algunas dudas más adelante. Ok. Sobre todo que les sirva esto de las emociones están en el cuerpo y si presto atención a los síntomas físicos y aprendo a decodificar su lenguaje en mí, voy a aprender un montón de mí mismo. Totalmente. Muchísimas gracias, Jana. Bueno, pues muchas gracias, gracias, chicas. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Chao, gracias. Chao.